que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por la bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Muy bien. Hello. Felicidades, Citlali. Ya llegó la cumpleañera, ándenle. Gracias, gracias. En lo que regresa. En lo que regresa. Sí, está bien. María. Gracias. Oh, Muchas gracias, chicos. Sí, ya, estamos planeando. Hace un año andábamos cenando. Hace un año, sí, hace un año. ¿Se acuerdan? en las tostadas, no. Sí. Y yo plática y plática. Pensé que sí lo había quitado. Que fue cuando se nos pegaron los hombres que no los íbamos a invitar. Nos encontramos ahí en el restaurante. No. Nos encontramos de casualidad. Casual. Bueno, Sí. vamos a comenzar la oración. La dinámica de la lección divina la vamos a meditar el día de hoy con el texto de Mateo 8, del 2 al 8. Si tiene su Biblia por ahí y el que lo tenga primero, si me hace favor de empezar a leerlo, por favor. Yo lo tengo, si quieres te... Carla fue a sacarla del refrigerador. Ándale, porfa. Dice, un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Perfecto, pues en base a ese texto vamos a hacer el primer paso de la lección, que es, dice, leemos atentamente 2 o 3 veces el texto, siendo conscientes de lo que dice. Nos fijamos en las palabras y expresiones importantes. Quiénes hablan, qué dicen, qué palabras se repiten. En este paso no es necesario dirigir palabras o súplicas a Dios. Sencillamente disfrutamos lo que dice el texto y respondemos a la pregunta: ¿qué dice el texto? Era Mateo 8 del 2 al 8. Sí. Es que el texto como Del que 2 al 10. Al 10. y seguros que era Mateo, porque muerde dos pasajes. El primero, pues, es hasta donde leyeron ahorita, ¿verdad? Y el número 10, pues es cuando Jesús sana al criado del oficial romano. Chécalo, es del 2 hasta el 10. Puede ser el corte del 2 hasta el 10. Está apagado tu micrófono, se me hace. Leo la otra parte. No, que sí tiene razón, padre. Agarramos del 2 al 4. Ajá. Ok. Leo hasta el 10. Nomás eso.
Bueno, el siguiente paso es meditatio. Ahora meditamos lo que dicen las palabras y las expresiones que aparecen en el texto. Nos podemos preguntar, ¿qué significa, qué significado y valor tienen las palabras, exhortaciones o acciones de Dios presentes en el texto? Se trata de practicar con el texto, encontrando valor y significado al contenido. Detente en aquello que te parezca interesante, saborea las enseñanzas y el mensaje que Dios te ofrece, conforta tu realidad con los sentimientos, criterios y actitudes que brotan del texto. Aquí deben estar presentes haciendo lo suyo el corazón perfecto. Respondemos a la pregunta, ¿qué me dice el texto?
Siguiente paso, Horacio. Una vez que hemos escuchado y platicado con el texto, llevamos a la oración lo que se ha descubierto. Busca poner las palabras del texto en tu corazón y a partir de ellas dialoga con el Señor. Pídele que te dé su gracia y sus dones para poner en práctica su palabra. La pregunta es, ¿qué le digo al texto?
Ujú. El siguiente y último momento es contemplatio. Este es el momento más importante, ya que de la oración mental pasamos a la oración de contemplación. Con recogimiento interior, sabiendo y sintiendo que estás ante el Señor y con el Señor, sencillamente, con la temática del texto puesta en el corazón, buscamos contemplar el misterio de Dios, su grandeza, bondad, misericordia, sabiduría, paciencia, amor, comprensión, plan salvífico, etc. La respiración, el recogimiento, la quietud, son elementos que nos ayudan en este último paso. Estamos a la pregunta, ¿a qué me compromete el texto?
Ya estamos. Muy bien. Perfecto. Bueno, si alguien gusta empezar a compartir su reflexión. ¿Quién dice yo o dedazo? La cumpleañera, ¿no? Sí, pues. Le tocó. Ok. Lo presentí desde la vez pasada. Bueno, como que yo batallé poquito para comprender el texto. Como que no captaba lo que quería. Pero siento que el centro de todo, pues, fue la fe, o sea, que cuántas veces mis oraciones han sido realmente de corazón, me preguntaba yo. Por ejemplo, aquí el leproso, o sea, le dice con toda la confianza, no le cuestiona si tú tienes el poder o algo, o sea, le dice, si tú quieres se va a hacer, pero si tú no quieres, pues no se va a hacer. O sea, y él, en base a eso, le dice, pues quiero. Entonces yo me preguntaba, decía, ¿cuántas veces a lo mejor en mis oraciones he pedido, pero no en plan de que si tú quieres, Señor, a lo mejor en plan de por favor dámelo? Entonces me preguntaba yo, ¿y por qué no mejor lo hago como él? Le digo, o sea, si tú quieres, Señor, y ves que a lo mejor esto es para mí, ayúdame. O lo que vea, lo que en ese momento, a lo mejor lo que yo esté pidiendo. Y pensaba que pues en sí la fe es la base. Si mi base no está firme, pues tampoco estará firme lo que en ella se forma. Tengo una duda ahí, padre, ¿cuál es la ofrenda de Moisés? Bueno, es que resulta de que cuando algún enfermo de lepra se curaba, se tenía que ir a presentar delante de los sacerdotes para que estos, pues comprobaran que había sido curado. O sea, es que, miren, todo esto, la cuestión de lo de la lepra, y nos podemos decir al libro de Levítico, estaba regulado pues por los sacerdotes. Miren, para que se den una idea, si alguien tenía síntomas de lepra, ¿verdad? Ahí habla el libro de Levítico, ¿verdad? Que se empezaban a presentar manchas blancas o amarillas en la piel, a ser insensibles ante los estímulos externos, pues se tenían que ir a presentar delante de los sacerdotes. Y cuando el sacerdote comprobaba que lo que había adquirido aquella persona era lepra, tenía que gritar, ¿verdad? Soy impuro. Y y no permitir que la gente se acercara, porque aparte de que la lepra, pues es una enfermedad contagiosa, también tenía una carga de tipo espiritual, porque se pensaba que una persona que sufría este tipo de enfermedades era porque estaba siendo castigada por Dios, porque algo mal había hecho. Y si tú te acercabas a un leproso, o aún más, si tú lo tocabas, el leproso te transmitía su impureza, ¿verdad? Y el sacrificio, y bueno, pues antes, y si por alguna razón la persona que quedaba limpia de la lepra, podía recobrar la salud, se tenía que presentar también delante del sacerdote para verificar, ¿sí? Si realmente había quedado limpio de la lepra. Entonces, el sacrificio previsto por Moisés, pues podía ser, pues según las condiciones de la familia del leproso, ofrecer en sacrificio algún cordero, ¿verdad? O algún otro animal, ¿verdad? Ya fuera pobre o fuera rico,
o o pudiera ser algo en orden a la oración, pero generalmente eran presentar sacrificios, ¿verdad? En el templo. Pero así era, ¿verdad? O sea, todo lo mediaba los sacerdotes. Ok. Bueno, ahí no sabía muy bien, entonces yo ponía aquí que cómo se hilaba la fe y la obra, entonces siento que como él, ¿verdad? Él daba testimonio de que había sido sanado y así nosotros, entonces a lo mejor no propiamente podría ser que somos sanados así, que también, ¿verdad? Pero nuestras obras, o sea, mi comportamiento, si yo, por ejemplo, participo en actividades de la iglesia o cosas así, que mi ejemplo sea ese, o sea, el que yo estoy llevando dentro de la fe, también darlo como testimonio, porque pues muchas veces sabemos que más que nada es lo que arrastra. Entonces pensaba yo que también es importante, así como el leproso, dar el testimonio de que fue sanado y si yo también a lo mejor en algún momento cometí el error de no tener una fe firme o algo, pero ahora la tengo, entonces dar testimonio de que sí, de que creo, de que tengo una fe firme. Entonces me decía yo, ¿a qué me comprometo? Pues creer a pesar del miedo, de las circunstancias, de la pena, de las alegrías, creer, siempre creer, porque solo la fe firme me sostendrá para siempre. ¿Ya? Muy bien, Citlali. Gracias. Por nada. Ya me quedé con el ojo cuadrado. Andrés. Bueno, yo así de lo poquito, bueno, me acuerdo de una frase que, bueno, yo le dije a un padre, le dije una vez, si Dios quiere, y el padre me contestó, Dios siempre quiere. Me dijo, Dios siempre quiere, a lo mejor uno es el que a veces pone pues, sus trabas, sus puntos, les diré. Y a veces no lo decimos o las cosas no las pedimos o no lo creemos lo que puede ser Jesús por nosotros. Y pues siendo que Dios, me acordaba de la cita de Mateo, atrásito dice, pidan y se las dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Entonces, siempre está Dios ahí escuchando, esperando a que nosotros le hablemos, a que nosotros le pidamos, a que nosotros lo llamemos, a que nosotros lo busquemos. Siempre está ahí Dios para nosotros. Y, y me acuerdo mucho de esto porque, y me lo he hecho muchas veces, al menos a mí, como mi experiencia, me lo he hecho muchas veces saber. Recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, a veces que regresaba de trabajar. Y hasta eso, hasta lo sencillo, le decía yo venía, no sé, algunos días bien cansado del trabajo, agobiado y todo. Y le decía a Dios, no, ¿cómo se me antojan mucho, no sé, unas hamburguesas así? Y yo en mi mente decía, pues cómo ahorita en la noche, un miércoles, cómo voy a querer una hamburguesa? ¿Cómo me van a dar una hamburguesa? Y toma la que llegamos a la casa y ya estaban haciendo hamburguesas esa noche. Y así muchas veces en tan lo sencillo, así Dios nos complace, porque Dios siempre quiere, Dios siempre está ahí para nosotros. Y lo digo también por lo laboral, yo siempre, bueno, a mí me gusta siempre, desde que me acuerdo, dar clases o enseñar, y en particular de programación. Yo le decía a Dios, concédeme Dios, en serio, yo quiero dar clases de programación. Y, y pues al menos aquí en Parral no me concedió y este semestre precisamente me dijeron, oye, ¿quieres dar clases de programación en línea? Y luego, pues sí, claro. Y de una u otra manera, pues Dios me lo ha hecho a saber ahí, o sea, siempre he estado ahí. Y, y me acuerdo de misma cita de Santiago, dice Santiago, dice, si alguno de ustedes ve que le falta la sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar, Él se la dará, pero hay que pedir con fe, sin vacilar. ¿Sí? Entonces,
es como decía Citlali, un punto de los que yo creo también es que hay que pedir las cosas con fe. Sí, con fe creyendo en que Dios nos va a responder, a lo mejor no en nuestro tiempo, en nuestro pensar, sino en el tiempo de Dios, en el tiempo en el que Dios vea o crea conveniente que nos dará las cosas, porque a veces le pedimos cosas o a veces hasta le exigimos a Dios y Dios nos responde, sí, claro, pero no en nuestro momento, sino en el momento preciso en el que Dios y no lo quiere hacer saber. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado porque decimos, oh, era por aquel momento en el que Dios me respondió, o en aquel momento en el que le pedí a Dios, y era este momento por el que yo tanto estaba esperando. Entonces, Dios tiene su tiempo, pues no hay que apresurar las cosas, sino pedir con fe, hacer las cosas con fe y tener la capacidad o la conciencia de que Dios nos va a responder para lo mejor, para nuestra conveniencia. Dios espera, ah, pues como ahora sí que no me acuerdo exactamente, el Salmo dice, los ojos del Señor están en los que esperan en su misericordia. Entonces, pues eso creo. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Este, aquí como los tengo en orden. Rubén. Ok, pues sí, igual que han mencionado, un poquito complejo, pudiese verse como muy simple en, en cuanto así el pasaje en sí. No simple, sino muy básico, porque es de los principios pues de nuestra fe que se nos enseña a pedir al Señor y a confiar en Él. Pero pues está muy sencillo de entender, sin embargo, de llevarlo a la práctica, pues es donde está la complicación, está lo complejo, porque pues estamos viendo a esta persona leproso, se entregó totalmente al Señor, ¿verdad? Es una imagen en la que Él se pone de rodillas ante Él y pues es una forma de decirle, tienes mi vida, pues eres mi, pues eres el hijo de Dios, de mi Padre, si tú quieres, pues voy a sanar. Entonces, de esa forma, pues es lo complicado. Yo puedo pedirle, pero de cualquier forma, lo difícil es entregarme, abandonarme en el Señor y tener esa plena confianza en que mi vida le pertenece y que si está en su, en su plan, pues va a actuar según lo que estoy pidiendo. Pues es lo difícil el pedir de verdad entregándonos a la fe y no hacerlo también como ustedes lo han mencionado, exigiendo, porque es otra forma de hablar con el Señor, de muchas personas caer en la exigencia y si no responde a su oración, pues no sé, tener una especie de decepción, incluso abandono de la fe por no encontrar la respuesta que esperaba. Y ya lo tenía aquí anotado, con lo que dijo Andrés me lo complementó, el hecho de que pues el Señor siempre va a responder. Andrés decía que el Padre le comentó que Dios siempre quiere, pero pues lo que Dios quiere es la salvación de nuestra alma, ¿verdad? No en el momento que estamos pasando. Dios no quiere quizá, bueno, no es que no quiera, sino que no va a actuar para que obtengamos así a primera instancia un trabajo o no sé, la petición mundana que le estemos pidiendo quizá no es lo que va a fortalecer nuestra fe y sobre lo que va a actuar en principio pues es ayudarnos a encontrar su manifestación, pero llevándonos por el camino del fortalecimiento de nuestro espíritu, no quizá en las necesidades que nosotros veamos de momento en nuestra vida. Y pues me compromete no, bueno, a mantener el entusiasmo, quizá por algunos periodos de nuestra vida encontremos el llamado de Dios y nos veamos muy entusiasmados a seguir su palabra. Entonces me compromete, bueno, pues yo vengo sintiendo eso desde hace un año aproximadamente que me empecé a reunir con ustedes y, me compromete a mantener ese entusiasmo, a no perderlo, porque es muy sencillo que de vez en cuando
ocurran cosas en nuestra vida que vengan a afectar quizá nuestra estabilidad emocional y decaiga nuestra fe, como pues no sé exactamente de qué apóstol estoy hablando, cuando lo invita a caminar el Señor con él sobre el mar. Y no sé, como que la tormenta arrecia y eso lo hace temblar, ¿verdad? Lo hace tener miedo, incluso estando frente a Dios. Él tiene miedo y pierde la fe y se empieza a hundir en el agua. Entonces, pues es a lo que me compromete a no perder el entusiasmo en su palabra, aun y cuando vengan pues situaciones que no favorezcan. Muy bien, Rubén. Muchas gracias. Carla. Bueno, a mí también como que sí se me dificultó también un poquito como así, Tlali, por lo de la ley de Moisés y eso, pero de lo demás, rescataba, pues de que se acercó, de primero que el leproso pues sabía que no se podía acercar a nadie, o sea, él tenía que estar lejos, ¿no? Más sin embargo, vio a Jesús, lo reconoció y se acercó a él para pedirle, o sea, él le dijo, pues si tú quieres, límpiame. La palabra que usó fue límpiame, o sea, no cúrame o quítame la lepra o algo así, sino límpiame. Pues yo lo entendí completamente, o sea, de exterior de su enfermedad y a lo mejor espiritualmente, no sé. Y también rescataba que él se postró ante él, o sea, pues lo reconoció pues como el Mesías, porque no solo se acercó, sino que también se postró ante él. ¿Qué más? Que no, pues sí, también rescataba que no dudó en acercarse, el leproso no dudó en acercarse a él y pedirle que lo sanara, o sea, él fue inmediatamente con él, que el leproso no sabía si había como curado a otros leprosos, sino que él le dijo con fe, como dice Citlali, que lo limpiara y lo hizo. Y otra cosa es de que Jesús lo tocó, o sea, ellos sabían que no podían pues tocarlos porque era una enfermedad muy contagiosa, más sin embargo Jesús lo tocó y eso pues yo rescato que le daba más significado porque pues al leproso nadie lo podía tocar, nadie lo podía ver, o sea, tenían que estar lejos de la gente. Entonces Jesús hace ese acto como también un poco más humano y sensible para, pues no sé, como que le da otro significado. ¿Y a qué me compromete? Pues a pedirle a Jesús que nos sane, no solo de las enfermedades y cosas físicas, sino también de las espirituales. Él quiere que nos sanemos también. Estoy. Muy bien, Carla, muchas gracias. Padre. Miren, yo he ¿no? La lepra en el tiempo de Jesús es como el COVID de hoy. Ajá. Los leprosos cargaban con una enfermedad que era lo peor que te podía pasar en ese tiempo. La gente, como les decía ahorita, que tenía lepra, como ahora la gente que tiene COVID, tiene que aislarse, ¿verdad? Y los leprosos se aislaban en las afueras de las ciudades. Ellos vivían en las cuevas, ¿verdad? Ellos no podían interactuar con la gente de la ciudad, llegaban incluso a formar comunidades. Entonces, por eso que no nos extrañe cuando leemos en el Evangelio que si Jesús va entrando a un pueblo, le aparezcan un leproso, dos leprosos o como el texto de Lucas que nos habla de 10, ¿verdad? O cuando va saliendo de una ciudad, porque era donde vivían, ¿verdad? Hacían comunidades de leprosos. Entonces, ellos, como les decía ahorita, no solamente tenían que cargar con lo propio de su enfermedad, sino que también tenían que cargar con el rechazo de la gente porque pensaban, pues que si tenían esa enfermedad era por un castigo de Dios, ¿verdad? Eso creían antes.
y si alguien tocaba a un leproso, le transmitía su impureza, no solamente, o sea, el riesgo de contagiarse, sino también, o sea, su impureza espiritual. Entonces pensaba yo, ahora pasa algo parecido cuando sabemos que una persona tiene el coronavirus. Tiene que aislarse por el bien suyo y el bien de la gente y el bien de toda la comunidad. Pero de nuestra parte tenemos que estar muy aguzados para, para que no se nos cree una especie de lepra espiritual. Ustedes saben, la lepra va siendo insensible a las partes del cuerpo, de tal manera que no responden a ningún estímulo exterior, ni al frío, ni al calor, ni a un pinchazo. Se van muriendo las partes del cuerpo y se van desprendiendo las partes del todo. Entonces puede ser que en este tiempo difícil que nos toca vivir, también nosotros padezcamos una especie de lepra espiritual y no respondamos a los estímulos de la gente que nos necesita. Tal vez les digo, pues no podemos estar a un lado de ellas, poderles dar un abrazo, tocar, ¿verdad? Pero podemos ahora tocar de muchas otras formas. Podemos tocar estando pendientes de ellos, dándoles pues por medio de pues del celular una llamada, un mensaje, estando atentos. Si algo más podemos hacer, ¿verdad? En cuestiones de medicina, de alimento, dependientes incluso que las personas puedan tener y no han podido, ¿verdad? Yo no sé a lo largo de la pandemia, si alguno de ustedes le ha tocado estar aislado porque es sospechoso de tener coronavirus. Pues a mí ya me tocó 2 veces, ¿sí? Yo estuve ya, pues tuve que aislarme en 2 ocasiones por por ser sospechoso, ¿sí? Y fueron días duros, fueron días difíciles e impotentes, ¿verdad? Porque pues, sí, la primera vez fue cuando estaba empezando la pandemia, cuando murió mi tía, y parecía que todo era como coronavirus, y el doctor a mí me dijo, vaya y enciérrese 14 días y no salga, ¿verdad? Y era pues impotente, ¿verdad? Porque pues yo tenía cosas que hacer, ¿no? O sea, si bien aquí en mi casa o con familiares, y luego, pues encontré personas que estuvieron dispuestas a ayudarme, y eso pues nos alegra, nos ayuda, ¿verdad? Si bien es cierto, gracias a Dios, nunca tuve síntomas, no, nunca tuve problemas, ¿verdad? Pero siempre, pues está latente ahí el poder traer la enfermedad, ¿sí? Y estar aquí y no tocar a mis papás y traer el cubrebocas siempre, y o sea, son cosas duras, son cosas difíciles. Entonces, ahora esto que nos pasa, que nos ayude a no tener una lepra espiritual, y o sea, y en ese sentido, pues a ser solidarios, ¿verdad? A ser capaces de extender la mano como Jesús hoy extiende la mano en el texto del Evangelio, ¿sí? Y o sea, y mi oración era, Señor, que no me vuelva insensible, ¿verdad? Como el leproso se hace insensible ante los estímulos externos, que yo no me hagan insensible ante el estímulo de los hermanos que pasan esos dolores, ¿verdad? Que están pasando por esto. Bueno, a la hora del si tú quieres, ¿verdad? Pues bueno, siento como que es o trato de descubrir aquí también el abandono del leproso a Dios, ¿no? El abandono del leproso a Jesús. Y descubro también
aquellas palabras que Jesús dijo en el huerto, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, ¿verdad? Y tratar de ver como un proyecto global de Dios. El proyecto global de Dios para mi persona, el proyecto global de Dios para mi familia, para el mundo, ¿verdad? O sea, y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Dios siempre quiere, sí, pero, o sea, no debemos de verlo como de una manera triunfalista o de una manera incluso hasta infantil, ¿verdad? Porque sabemos que muchas personas han fallecido, ¿verdad? Hace 4 días murió una prima de mi mamá muy cercana, ¿verdad? Y no es que Dios quiera en ese sentido el mal o la muerte, sino que debemos de tenerlo en cuenta el plan global que Dios tiene, ¿verdad? Y por eso el si tú quieres, el abandonar, el decir, o sea, es que tu querer es mucho más grande que el mío. Yo no logro ver todo lo que tú ves. Yo soy miope. O sea, yo no veo más allá de mi nariz, pero tú logras ver muchas más cosas, ¿verdad? Y ojalá y pedirle al Señor que nos conceda, ¿verdad? Tener esa mirada y descubrir sus quereres en ese sentido, ¿verdad? Me llama también la atención lo que dice Carla, ¿no? O sea, limpiarme, o sea, en un sentido integral de la persona, no limpiarme solamente en el sentido físico. Y me llama la atención también cómo destacaste el gesto de se postró ante él. O sea, esto de postrarse es un gesto muy importante porque el judío nada más se postra ante Dios y es una manera de descubrir la divinidad de Jesús. O sea, que el hombre descubre no cualquier hijo de vecino en Jesús, sino que descubre en Jesús, ¿sí? Al mismo Dios. O sea, esos gestos que luego encontramos en el Evangelio, a veces tienen raíces importantes. Y esto de postrarse es que el leproso descubre, ¿verdad? Él es Dios. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, padre. Bueno, les iba a platicar, en estos días, atendí yo a unas clientes, creo ayer, o no me acuerdo qué día, pero, estaban platicando, pues, entre ellas lo del COVID y así. Entonces, una me llama la atención porque, pues, pasó, les digo, ayer o antier, que dijo una de ellas, no, dice señora, lo que pasa es que a nosotros, dijo, a los que ya nos dio, nos ven como bichos raros, o sea, no se nos quieren acercar, o sea, nos ponen así como si tuviéramos lepra. Y me dijo, yo les digo a mis amigas, oigan, pues si no me dio lepra, o sea, ya no tengo, o sea, así como que la excluían, o ella se sentía excluida, porque pues ella ya había tenido coronavirus, entonces dice, todo el mundo así como que hace para allá y no me toques y vete o así. Dice, entonces pues soy yo, dijo, y toda mi familia, o sea, mis hijos y así, de que los hacen menos. Entonces dije yo, pues sí es cierto, o sea, sí se sienten, o sea, como leprosos, ella usó esa palabra, o sea, yo, oigan, no tengo lepra, así como que, pues no, ¿por qué me tratan así? Es que nos da esta otra lepra, ¿verdad? Nos da una lepra espiritual. Sí. Exacto. Muy bien, pues el tema de hoy va encaminado, va en esa línea, ¿verdad? En la línea sobre todo de la enfermedad. Ya pues vamos sobre todo a reforzar, porque en sí la mayor parte de la estructura del tema ya la compartimos. Es precisamente eso que me gusta mucho este grupo, porque a lo mejor todos tenemos cierta madurez dentro de la fe, que pues comprendemos de otra manera lo que
pues, en este caso el texto de la Sagrada Escritura. Pues es importante todos los gestos que había ahí en el cachito que nos tocó leer del Evangelio de Mateo. Ahí disculpen por la burrada que me confundí ahí con la cita. Pero pues en sí, ese pequeño texto, como le decía Rubén ahorita, puede parecer muy sencillo, pero nos dice muchas cosas. Ya vimos cuánto pudimos sacar de aquí, son 3, 4, 5 renglones, pero que es muy nutrido aquello que, pues como lo decía, nos explicaba ahorita el padre, el postrarse y reconocer la presencia de Dios entre los hombres, el decir y aceptar la voluntad de Dios, que también ahorita lo vamos a ver en el tema, el si tú quieres, puedes curarme, la voluntad del leproso y la disponibilidad, ¿verdad? De tú, si tú quieres, puedes curarme, puedes hacer conmigo lo que tú quieras, ¿verdad? Y también pues el siguiente paso de a lo mejor el Señor yo lo veía de esta manera, como le dice, no vayas y digas lo que te pasó, más bien ve y presenta la ofrenda de Moisés en el templo, ¿verdad? Esto lo veía yo como un dar testimonio. Ahorita que hablábamos de la enfermedad, sobre todo espiritual, cómo a lo mejor nosotros hemos ido sanando un poco y no podemos ir afuera a decir, a predicar, ¿verdad? Todos con palabras que hemos sido sanados, ¿verdad? Que hemos sido curados, que tenemos una vida diferente, sino que con nuestras obras, que se nos nota. Eso rescataba yo también del texto. Entonces, vamos a trabajar con 3 citas bíblicas. Si gustan ayudarme a irlas buscando. Una es, para ya no perder tanto tiempo, una es Isaías 53, del 2 al 5. ¿Quién me ayuda con esa? Muy bien, Citlali. La siguiente es Mateo 8, 16 al 17. ¿Quién me ayuda con esa? Yo. Perfecto, Carla. Y la siguiente es Colosenses capítulo 1, versículo 24. Esa la vamos a ver un poquito más adelantito. Si alguien me gusta apoyar con esa cita. Yo. Muy bien, Rubén. Ahí para que las tengan ahí a la mano, ya para cuando nos toque leerlas. Espérame, esa no, pensé que estaba aquí en la pantalla. Déjame la anoto, dímela, por favor, repíteme. Es Colosenses Sí. 1, Sí. 24. Okay. Está dentro de las cartas de Pablo, es en el Nuevo Testamento, adelantito de los Evangelios, de los Hechos de los Apóstoles, y luego ya empieza la carta a los Gálatas, Filipenses, y entre esas está Colosenses. Aquí lo voy buscando, gracias. Ándale, gracias. Entonces, dentro del texto en el que me pasó el padre y me basé para sacar esto del tema, pues venían varias preguntas y una de estas es, ¿a quién le gusta la enfermedad? O sea, personalmente yo les hago la pregunta, ¿a quién de ustedes le gusta la enfermedad? Nadie. Yo supongo que a ninguno, ¿verdad? Yo supongo que a ninguno. Entonces, vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas y conforme vayamos participando en el tema, cómo podemos hacer de la enfermedad, pues no algo bueno, ¿verdad? Algo positivo, sino cómo edificarnos por este medio. Les digo, vamos a hablar un poco de la enfermedad corporal y también un poco de la enfermedad espiritual. Vamos a ir en esta misma línea que hemos venido manejando de, pues, el coronavirus y todo esto. Entonces, ya tienen Isaías 53 del 2 al 5. Citlali, ¿nos lo puedes compartir, por favor? Sí.
Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por nada, pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Muy bien. Palabra de Dios. Te la damos. Vamos. Perfecto. Continuamos con la siguiente cita, que es Mateo 8, 16, 17. ¿Nos lo puedes compartir, Carla, por favor? Sí. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expuso a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que se había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Te la damos. Te alabamos, Señor. Perfecto. Como estas dos citas tienen continuidad y retomamos un poquito lo que decíamos ahorita en la reflexión de la lección. O sea, cómo Jesucristo también de cierta manera fue rechazado. O sea, él lo veía, él precisamente nos dicen esto de la lección, él se acercaba a los leprosos, ¿verdad? Y muchos decían, pues ¿qué pueda traernos de bueno? Si se acerca a la impureza, si se acerca al pecado, si se acerca a todo esto. Aun sin embargo, pues él traía con él la salvación, ¿verdad? Porque él mismo era Dios y él nos presentaba esa cara distinta de la enfermedad y nos invitaba sobre todo a eso, ¿verdad? Nos decía, cosas más grandes harán en mi nombre, les decía a sus discípulos, ¿verdad? Cosas más grandes harán en mi nombre. Como, pues Dios, aparte de darnos la sanidad de espíritu, también nos proporciona, la dicha de podernos sanar en cuerpo, ¿verdad? Como hemos también venido platicando la importancia de lo espiritual, no tanto lo corporal y lo físico, lo veíamos con Yadira la semana pasada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con estas preguntitas que dicen, ¿qué actitud asumes ante tus enfermedades? Algunos de nosotros pues hemos estado enfermos hasta de alguna gripe, algún dolor de estómago, etcétera, ¿verdad? O enfermedades un poquito más graves. Yo les pregunto a ustedes si gustan responderme alguno esta pregunta: ¿qué actitud asumen ante la enfermedad? Cuando están enfermos, ¿lo toman de manera positiva, de manera negativa, reniegan o...? Carla. Pues Y también... Estaba acordándome de algo, de alguna enfermedad y gracias a Dios, tengo mucho que no me enfermo, pues fuerte, ¿verdad? Pero hace poquito, pues tuvimos un embarazo y una pérdida, mi esposo y yo. Entonces sí, pues estuve muy triste porque pues era algo que esperábamos mucho. Entonces, como que fue entre tristeza, pero no, ahí no me enojé, pero en otras enfermedades a lo mejor sí me siento así como que, ay, ya me quiero curar, o renegamos, ¿no? De ciertas cosas que nos pasan. Pero, pues sí, o dices, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me tuvo que pasar a mí si yo hice todo bien? O si, no sé, si yo me cuido tanto, ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces, como que yo digo que sí, reniego poquito. Ok. Y ante la enfermedad de algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo, etcétera, personas cercanas a ti, ¿cómo lo tomas?
Pues también, tratas de... pues yo digo, Sí, perdón. por ejemplo, bueno, si es de algún familiar, pues uno trata de, pues, de cuidarlos y pues, de apapacharlos y así. Y ya, pues, cuando es muy grave es difícil de entender, o sea, porque, por ejemplo, con mis abuelitos, pues, fueron como que enfermedades graves pues, que llegaron pues, a fallecer y así. Y dices tú, pues, es que, o sea, si reniegas hasta cierto punto, pues, haces lo que puedes por ellos, pero, pues, si reniegas porque, pues, uno los quiere con nosotros y los quieres bien. Entonces, ante las enfermedades, yo creo que resulta hasta difícil, sí, pues tener una buena actitud, aunque debería de ser, ¿verdad? Pero, pues sí, yo creo que sí es difícil. Yo, O con bueno, los del trabajo, dice uno, ay, sí, de seguro ni enferma de estar y no quiere venir, o no sé, o sea, Citlali. yo, bueno, de mi punto de vista como enfermera, siento que es más que nada la incertidumbre, el miedo, porque, por ejemplo, tú estás con un paciente y ese a lo mejor paciente recibe un diagnóstico malo. Entonces muchas veces es que el personal de salud es frío, pero realmente uno está luchando contra sus emociones. En ese momento pues tú no puedes manifestar que estás triste, a veces hasta quieres llorar, pero te tienes que controlar por la familia y la familia te dice, va a estar bien. Y pues tú no puedes asegurar esa pregunta porque realmente pues no sabes qué vaya a pasar. O sea, a veces conocemos enfermedades que decimos, pues no es un buen panorama o sí es un panorama agradable. Entonces, siento que más que nada pues es la incertidumbre. Cuando es un familiar, pues es el miedo a lo que pueda pasar. ¿Qué tal si esto avanza o qué tal si no? Igual con un amigo, pues siente uno el temor a perderlo. No tanto, o sea, dice, sí, ¿qué tal si es un proceso en el que va a sufrir? Te digo, ¿verdad? Uno como enfermera es la fortuna de saber, pero también la mala suerte, porque pues conoces enfermedades, pero también sabes que es un proceso y qué es lo que puede pasar y qué es lo que se va a llevar y los tratamientos que se pueden tener, las consecuencias que puedan. Entonces, siempre es así como que el querer dar una palabra de aliento, querer apoyar, pero pues no tienes las respuestas a todo. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, pues estamos prácticamente, ¿verdad?, entrenados a hacer nervios de acero y de tripas corazón y pues así, seguir. Pero es difícil, o sea, porque pues muchas veces quieres consolar, quieres dar una esperanza y lo haces, ¿verdad? O sea, tú dices, no, es que va a estar bien, mire usted, pídale a Dios, agárrese de lo que más crea o hágalo algo. Muchas veces los acompañas a las capillas a que oren, o la estampita, hay gente que pega las estampitas así en las camas o el rosario. Entonces, pues si usted cree, usted pídale a Dios, va a ver que para Dios no hay imposibles, pero uno también siente el miedo, o sea, de qué tal que me equivoco. Entonces, no sé. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que no sé si se te olvidó, ¿verdad? O lo está reservando. El texto que le pediste a Rubén es sumamente iluminador. ¿No se te había olvidado? No, ahí está, ahí va abajo, nomás que sí, Bueno. para ahorrar tiempo. Ok, Sí, ya bien. que lo tuviera ahí, ahorita lo compartimos, padre. Muy Ok, bien, pues es importante, ¿verdad? Esto, como lo dice Citlali, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita lo está viviendo en carne propia pues esa hora de misericordia tan grande y tan difícil, ¿verdad? Que puede ser el visitar al enfermo o el estar con el enfermo o el acompañar al enfermo, ya sea familiar, amigos, un compañero o algún paciente, ¿verdad? Aunque no tenga que ver con nosotros. Recordaba una anécdota, me gusta mucho, incluso tengo anotado aquí para compartir también una reflexión que hacía Facundo Cabral. Él contaba una anécdota de la Madre Teresa. Cuenta él que
en su tiempo Lady Di mandó ella quería hacer una visita a los leprosarios en India, especialmente donde estaba la Madre Teresa. Me parece que ya lo había comentado algún día en el grupo. Entonces va una de las de la realeza, ¿verdad? Y van pasando por los leprosarios. Se topa esta persona, la escena en la que la Madre Teresa está curando a un leproso, precisamente ahorita que hablábamos en el texto de la lepra, ¿verdad? Estaba sanando a un leproso. Ya después se reúnen, le dice a la Madre Teresa: oiga, madre, pues qué obra tan grande la que hace usted. Yo no bañaría a un leproso ni siquiera por $1,000,000, le dice ella. Y le contesta la Madre Teresa: no, yo tampoco, porque a un leproso no se le puede bañar por dinero, se le limpia por amor, ¿va? Se le entiende por amor. O sea, no es una remuneración económica, una remuneración terrenal lo que vamos a tener con este tipo de obras, sino que es algo pues que va más allá, ¿verdad? La paga espiritual y la satisfacción que ella sentía al entregar todo aquel amor, ¿verdad? Cómo Dios la capacitaba para hacer todo este tipo de trabajos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Andrés. Bueno, nos dice aquí cómo podemos nosotros orar. Como dice en la Sagrada Escritura, dice: Señor, si quieres, puedes curarme. Lo que hablábamos ahorita en el texto, o bien otra cita bíblica que dice: Hijo de David, ten piedad de nosotros. Como estos dos ciegos, me parece que eran, iban detrás del Señor y diciendo, ¿verdad? Suplicando a él: Hijo de David, ten piedad de nosotros, porque ellos sabían que él los podía ayudar, ¿verdad? Ellos tenían la certeza de que era Dios al que iban siguiendo y era Dios quien los podía sanar, ¿verdad? Y tantas otras plegarias que pues aparecen en la Sagrada Escritura en nuestro corazón, con fe y confianza, como hizo aquella mujer enferma que con solo tocar el manto de Jesús quedó curada. Ella ni siquiera tuvo que utilizar las palabras, ni siquiera tuvo que utilizar alguna plegaria, sino que bastó su fe y sabiendo a quién se estaba acercando y sabiendo que él podía darle la salud, con tan solo rozar su manto. También era un texto que ya habíamos analizado en el grupo, lo pudo sanar, ¿verdad? Pero como lo decíamos ahorita, una parte muy importante para nosotros que tenemos fe es estar siempre dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, como nos lo dice en el Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Igual que en la lectura del leproso: si tú quieres, puedes curarme. O sea, siempre sabiendo que el plan de Dios es mucho mejor de lo que nosotros podemos tener. Lo decía ahorita Citlali, a lo mejor en veces nosotros tratamos de dar ánimos y tratamos de decir: Dios está con ustedes, y tratamos de decir, nos ha tocado varias veces, en lo personal me ha tocado con esta situación del coronavirus, todo va a estar mejor, tratando de dar esperanza, tratando de dar ánimo, pero nosotros siempre siendo conscientes de que Dios es el que manda, ¿verdad? Y que debemos, o sea, nuestra plegaria debe ir acompañada de un si es voluntad, porque nosotros queremos muchas cosas, pero pues a lo mejor Dios quiere otras o tiene planeado y pensado otras, ¿verdad? Es importante ver cómo la fe es fundamental para que nosotros podamos ser sanados, a lo mejor no de cuerpo, ¿verdad? Pero espiritualmente, es fundamental, bueno, pues también para alcanzar la salud del cuerpo, pero es fundamental que nosotros tengamos fe para que se pueda convertir en un hecho, ¿verdad?
nosotros debemos también estar preparados para que si no sucede lo que nosotros queremos, pues saber qué es la voluntad de Dios y aceptarla, ¿verdad? Asimilarla y seguir con nuestra vida. Y a lo mejor va a ser difícil, va a ser duro, pero pues es la fe la que nos sostiene de pie. Si tenemos algún comentario hasta aquí, alguna pregunta. ¿Todo bien? Ok, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Andrés. Ahora sí nos puedes ayudar con el texto, por favor, Andrés. Sí. Al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Perfecto. O sea, ¿cómo nosotros podemos ofrecer este sufrimiento? Les decía, ahorita se nos va a presentar también en más adelantito en la siguiente diapositiva, cómo nosotros debemos, si tenemos alguna enfermedad, si ya dentro de nuestra familia entró a lo mejor pues esto del coronavirus, o ya pues hay cosas que a lo mejor nosotros tenemos que aceptar, o con alguna otra enfermedad, ¿verdad? No especialmente con esta, sino que cómo nosotros podemos convertir esto en algo de provecho, cómo podemos ofrecer nuestros dolores, nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento por la salvación de las almas, como lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Como Él, pues, aceptó la cruz y eso lo convirtió en la salvación para todos nosotros. Así también nosotros podemos tomar todo aquello malo que nos está sucediendo y ofrecerlo por el hermano, ofrecerlo por nuestra propia santificación, ofrecerlo por aquello y tomarlo con una buena actitud, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos acompaña y que siempre está con nosotros. Cuando estaba preparando el tema, me venía a la mente un texto que aparece dentro del libro de Florecillas de San Francisco. Incluso hay un canto que caminado en esta línea, en esta misma línea, ¿verdad? De San Francisco. Yo una vez me tocó una experiencia de un concierto de Gesed, un grupo de música católica, pues la mayoría se me hace que lo hemos escuchado. Y el canto se llama La Dicha Perfecta. Entonces contaba este muchacho del ministerio cómo nació ese canto. Ese canto lo compuso un chavo que estaba con ellos dentro del ministerio, que tenía una enfermedad terminal, dice, y la compuso en el hospital basado precisamente en el texto de San Francisco de Asís. Y esto decía, ¿verdad?, que le preguntaba el hermano León a San Francisco de Asís que dónde se encontraba la dicha perfecta. Entonces San Francisco contesta al hermano de León, ¿verdad? Lo dice con otras palabras en el libro de Florecillas, pero en la canción, que está más aterrizado a nuestro tiempo, dice: la dicha perfecta consiste en amar y sobrellevar los dolores, llevar con paciencia la tribulación y con caridad las injurias, dice. En esto se encuentra la dicha perfecta, en abrazar la cruz con alegría como Cristo la abrazó hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el aceptar la voluntad de Dios y eso convertirlo y para edificación de nuestra alma, pues es importante? No sé si alguno de ustedes vio el video anteriormente cuando fue no fue beatificación, pero o sí fue beatificación de este muchacho Carlo Acutis, padre. Uh-huh. Sí fue beatificación. Sí. Ajá. Ahí, si puedes compartirnos, Andrés. No lo vamos a ver completo por cuestión de tiempo. Son un extracto del video,
que habla acerca de lo que estamos viendo con esto, ¿verdad? You're my portion, my terminal debido al nivel de espiritualidad que él llevaba en su vida, ¿verdad? Como, pues, entre otras cosas, ahí en el video nos dicen que era, pues, un muchacho de misa diaria, que trataba de ayudar a los pobres, me parece que también visitaba a los enfermos, que, o sea, cumplía con todos los requisitos, ¿verdad?, de la santidad. Como él decía con una sonrisa, ¿verdad? Estoy destinado a morir, pero la enfermedad no era un impedimento para que él se echara al suelo y pues a lo mejor estuviera solamente pensando en que iba a morir, en que le quedaban unos cuantos meses de vida, en que, o sea, él pudo tomar la decisión de hacer de su enfermedad un sufrir y al contrario, ¿verdad? Hizo de su enfermedad algo edificante y algo que para nosotros pues es inspiración. Pues no nos vayamos muy lejos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Jacqueline, ¿verdad? Como con su enfermedad, en veces, pues al principio, personalmente yo no sabía que estaba enferma, ¿verdad? Porque ella llegaba con una sonrisa, con una pila, con una alegría, ¿verdad? Y eso trataba de demostrarnos en todo momento. Entonces, recuerdo mucho una frase que ella tenía muy presente, ponía en sus redes sociales, un día me la dijo, decía, que cuando me busquen a mí, te encuentren a ti. O sea, como con todo y su enfermedad, con todo y sus problemas, ella sabiendo la magnitud de lo que estaba dentro de ella nunca hizo eso para tomarlo como desgracia, sino que lo utilizó para enseñarnos a todos nosotros, los que estuvimos cerca de ella, pues algo de provecho y cómo la fe en todo momento debe estar de pie, ¿verdad? Intacta y yo sé, tengo la certeza de que ella se fue feliz, confiando en todo momento en Dios. La primera vez que iba a ser operada, platicaba con ella y yo pues me escandalizaba, ¿verdad? Porque era una operación difícil, pues iban a abrir su cabeza, o sea, era algo complicado. Entonces le dije, oye, pues hay que hacer mucha oración por ti. Ella me vio angustiado, entonces me decía ella, pues ¿de qué te preocupas? ¿Qué no tienes fe? O sea, yo soy la que van a operar, ¿tú qué? Entonces, pues les digo, no nos vayamos muy lejos. Ella nos dio un ejemplo de lo que es la fe, de lo que es el sobrellevar la enfermedad y eso utilizarlo para edificación de los demás, para salvación de las almas, ¿verdad? Hasta aquí, ¿sí vamos bien? Me quisiera que, o sea, que de manera muy especial se queden con el texto de Colosenses. Es muy, muy enriquecedor. Sí. O sea, las palabras de Pablo son muy fuertes. Me alegro de mis padecimientos por ustedes, pues así voy completando lo que falta a los sufrimientos de Cristo en mi cuerpo, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Cuando ve uno el momento de prueba, de dolor, de enfermedad, tenemos que verlo no como una fuente de maldición, sino
que tenemos que verlo como una fuente de bendición. No se nos olvide que por el más grande enfermo, que es Jesús en la cruz, entró la salvación en el mundo. Entonces, cada vez que nosotros o que el Señor nos ve maduros a nosotros para compartirnos el cáliz del dolor, debemos como de recordar esto y de entenderlo. O sea, me das la oportunidad de clavarme en tu cruz. Me das la oportunidad de que con mis dolores, o sea, pequeños comparados con los tuyos, complete lo que le falta a tus sufrimientos por el bien de tu cuerpo, que es la iglesia. Fíjense, y llama mucho la atención que escucha uno, que lee uno o empieza a ver vidas de santos. ¿Cómo hay santos? O sea, que no solamente esperan a que les llegue la enfermedad, sino que son capaces de pedírsela a Dios. O sea, no solamente, o sea, esperan con paciencia que les llegue el momento, sino que ha habido quienes le han pedido al Señor, ¿verdad? La gracia de ayudarle a cargar la cruz y de ayudarle a cargar la cruz en la enfermedad, ¿verdad? Y es impresionante, ¿no? O sea, cuando lee uno, por ejemplo, a Teresa del Niño Jesús, ¿verdad? Y hay algunos otros, ¿verdad? Que son capaces de decirle a Jesús, oye, es que yo quiero quiero ayudarte a cargar la cruz. Es que yo quiero, o sea, yo te ofrezco mi persona para que me compartas tu cruz. O sea, es cuando has llegado ya a una madurez en tu fe, en tu vida espiritual, ¿verdad? O sea, no solamente de decir, espero que llegue el momento de que Dios me mande la enfermedad, sino que soy capaz de pedírsela, ¿verdad? O sea, es que has caminado, o es que tu proceso ha crecido, ¿no? Y ahorita de que recordábamos a Jackie, ¿no? O sea, era como el decir, es que ya estaba lista. O sea, realmente, o sea, ya estaba lista, ¿sí? O sea, después de todo lo que pasó, cómo lo vivió, o sea, yo la llegaba a escuchar, ¿verdad? Y sus expresiones, su palabra, bueno, lo que nos compartía. O sea, yo llegaba a decir, yo lo pensaba para mí. O sea, yo decía, ya está lista, ¿verdad? O sea, así como, pues, o sea, como que sí, como, ¿cómo les diría? Como que no me fue en ese sentido como que sorpresivo, ¿verdad? O sea, porque desde la historia espiritual que tienes, ¿no? O sea, como que descubres, esta persona ya está lista, ¿me entienden? Exactamente. O sea, es precisamente lo que el día de la beatificación de este muchacho, y yo recordaba mucho a Jacqueline, ¿verdad? En ese momento, y le decía, el momento en el que vi el video por primera vez, estaba mi mamá, y le decía, ¿sabes por qué se fue? ¿Sabes por qué pienso yo que Dios lo recogió a tan temprana edad? Me decía, ¿por qué? Le decía yo, pues es que ya no le quedaba nada por hacer aquí, o sea, ya todo lo había cumplido, ya estaba viviendo el cielo en la tierra, o sea, estaba viviendo la voluntad de Dios
con su vida, ¿verdad? En todas las acciones que practicaba. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva ya para concluir. No sé si alguien guste agregar algo. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí, todo bien? Sí. Muy bien. Aquí quise tomar, es muy nutrido el texto que viene ahí del Papa Francisco. Quise tomar nomás algunas partecitas del texto que se me hacía importante compartirlas. Como dice el Papa Benedicto en su encíclica Spe Salvi, dice, afirma que el sufrimiento forma parte de la existencia humana, como lo decía ahorita el padre. O sea, el sufrimiento es inevitable, ¿verdad? Está con nosotros, ha estado y va a seguir estando. Entonces, como pues Benedicto lo plasma aquí tan claro, ¿verdad? Dice, es cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, pero expiarlo del mundo por completo no está en nuestras manos. Pues esto, pues, le toca a Dios, ¿verdad? Va más allá. Dice, esto solo podría hacerlo Dios, y solo un Dios que haciéndose hombre, entrase personalmente en la historia y sufriese en ella. Como Dios no quiso tener una vida de lujos, Dios no quiso tener una vida de comodidades, Jesucristo no quiso escoger un palacio para nacer, sino un pesebre. Desde el inicio de su vida, desde su concepción, fue un caminar y un constante estar batallando y un constante, a lo mejor, un sufrimiento constante de cierta manera, que él quiso vivir siendo Dios, quiso vivirlo, quiso hacerse hombre y quiso pasar lo peor y el peor sufrimiento, el pasar una muerte de cruz, y antes de la muerte, pues un sufrimiento muy prolongado, pues para decirnos algo, ¿verdad? Decirnos que estaba con nosotros y que tenía una empatía viviente, ¿verdad? Que quería sufrir junto con nosotros. Nos dice, pero se trata precisamente de esperanza y no aún de cumplimiento. Esperanza que nos da el valor para ponernos de la parte del bien, aun cuando parece que ya no hay esperanza. Pues a lo mejor nosotros nos toca hacer esa mechita de esperanza, ¿verdad? A lo mejor en este tiempo donde todo está decaído, donde los ánimos están para abajo, donde pues dentro de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas en que nos rodean, todo está decaído. A lo mejor algunos han sufrido una muerte o están siendo partícipes de esta enfermedad. Nosotros nos toca ser esa esperanza y ser esa sonrisa y ser esa luz que a lo mejor alumbre la oscuridad, que a lo mejor donde parezca, en un mundo donde parezca que ya no hay esperanza, que ya no hay salida, nosotros también podemos iluminar. Dice, podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Pues es lo que nos decía ahorita el Padre en el texto que nos compartió Rubén, ¿verdad? Cómo pues hacer de esto y encontrar en esto un medio de edificación y un medio de santificación, no tomarlo como una desgracia. También la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Es de lo que hablábamos anteriormente, cómo pues a lo mejor el sufrimiento físico y el sufrimiento espiritual también nos toca a nosotros dar ese pasito, sentir empatía por las personas,
acercarnos también al sufrimiento, acercarnos al dolor y mostrar la cara de Cristo sufriente, de Cristo doliente, y saber que eso no es una desgracia, sino que es una manera de santificación, una manera de alcanzar pues la salvación, ¿verdad? Quería presentarles un video de un canto ya para terminar, pero a lo mejor ya estamos un poco limitaditos con el tiempo. Se los mando, les mando el link ahí al grupo para que lo vean. Va en relación en la línea de la enfermedad, del aceptar la enfermedad, del aceptar el sufrimiento y pues saber que Dios es más grande de todo aquello que pueda llegarnos a suceder durante nuestra vida terrena. Y saber que pues en la vida futura, si nosotros utilizamos ese sufrimiento para edificación y santificación, pues eso va a tener una paga, ¿no? No sé si alguien tenga algo más que agregar o alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? Pues de mi parte es todo. Les agradezco el tiempo y la atención, y también les agradezco sus participaciones, y el compartir pues siempre también enriquece, ¿verdad? Porque hace ver las cosas desde otra perspectiva. Bien. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Pues, ¿quién le echamos el volado o qué? No hay voluntarios, ¿no? Para echarlos al ruedo ahora sí. Pues, ¿quién estará bueno? De tantos. De tantos. Pues Rubén por hablar, Arre. por ser el primero. Para que se le quite. No hallaba quién, pero pues el primero que habló. Ok. ¿Está Sí, bien? te lo digo, Rubén. Sí, pues nunca me había tocado, pues Siempre no es la sé, primera vez. no sé qué hacer, pues, No, mira, yo te voy a mandar el material. Le estoy a los que están exponiendo, les mando todo el material completo. El punto que meditamos hoy fue puedes enfermar. El que sigue se llama puedes morir. Está del material que te voy a mandar. Es el número 4. 4 puedes morir, así se llama. Página de las 5 a la 8. ¿Sí? sí. Ya el número 5 ya es otra cosa, ¿verdad? Es invitación a la conversión, pero el punto que te toca a ti se llama ese, puedes morir. Ahí te lo mando ahorita, ¿de acuerdo? Se va poniendo más fuerte la cosa. Es el libro del Papa que nos dio. No, es ¿o un no? material aparte, es un material que nos compartió un obispo en un retiro a nosotros. Sí. Bueno, lo espero entonces. Ahí se lo mando luego. Bueno, chicos, pues muchas gracias. La cita, lo de la cita, ¿usted la comparte el viernes? No, usted, o sea, ahí mismo viene va. una serie de citas en el material y usted elija la que más le guste para reflexionarla. ¿Sale? Vale. Bueno, pues muy bien. Les doy la bendición. Por favor. Esté con ustedes. En su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Padre. Bien.
Si no invitamos. Ya estamos. Lo que sea. Bye, bye, gracias. Ahí nos guardas pastel. Sí, ahorita se los envío al grupo. Bueno, bye. Está Bye, pendiente la cuídense. taqueada, bye bye. Sí, y gracias. bye.